Cuando les pregunté qué estaban leyendo, jamás esperé tantas respuestas. Pero entre todas estas respuestas, muy pocas eran de escritores independientes. Es por eso que decidí salir a caminar y ver dónde encontramos a los escritores independientes de nuestro país. Bienvenidos a un programa grabado íntegramente con tecnología celular. Esto es Lee sin cesar. Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Lee sin cesar. Hoy día volvemos a la librería que leo, ubicada en Merced 76, pero vamos a hablar de un libro para niños. Este libro fue creado por Tamara Reyes, es un trabajo de stop motion y es la historia de Tobías y una gallina que es submarina. Todos los detalles aquí en Que Leo. Bienvenidos a Lee sin cesar. Esta historia obviamente está dedicada al público infantil, tiene un trabajo en stop motion, como les decía hace unos instantes, bastante meticuloso. Es la historia de Tobías, un niño que parte contando su experiencia a los 11 años. Va él a un campeonato de natación y en ese camino recuerda cuando conoció a Corina, una gallina que parece que le gustaba tanto el agua que incluso él le enseña a ser submarina. Sin duda que es una forma de acercar a los jóvenes y a los más pequeños a la lectura. Si crees tú que necesita tu niño acercarse a la lectura, una muy buena opción es partir con libros que tienen animación, libros que tienen dibujo y que hacen más fácil en el fondo recorriendo la historia. Además tiene una forma de escritura bastante llamativa, bastante entretenida. Tiene mucha rima, tiene mucha cacofonía entre medio del relato, por lo tanto, si tu hijo, tu sobrino, tu amigo más pequeño no sabe leer, la idea es que tú le leas el libro y a la vez él pueda ver los personajes y pueda ir imaginándose más o menos de qué va la historia de Corina. Corina, no les voy a contar el desenlace porque la idea es que ustedes vayan conociendo de qué se trata la historia. Es una gallina que también le entrega valores a Tobías en el proceso de conocimiento y en el proceso que van creciendo los dos. Obviamente todo esto tiene que ver con su gusto y su amor por nadar. Conversamos con Tamara Reyes, la creadora de Corina, y ella nos cuenta que en realidad fue un proceso bastante largo. Y esta historia se le ocurrió, así como lo cuenta ella, aburrida en una clase de la universidad y empezó a dibujar una pera. Finalmente la pera le empezó a hacer tantas aplicaciones y distintivos que terminó transformada en lo que hoy día es Corina. Esa pera, o esta gallina en la verdadera historia, es quien finalmente Tamara le da un sentido en la vida de Tobías, del niño que también es uno de los personajes principales. A través de Corina quiere demostrar que a pesar de lo dispar que pueden ser los amigos muchas veces, ellos se pueden ayudar y acompañar. Particularmente hay un hecho que es bastante trascendente en la historia de Tobías, que seguramente lo marcará en el futuro, que lo vive con Corina, y es muy importante que en ese capítulo en especial, en esa hoja, en ese relato en particular, ustedes pongan mucha atención al leerlo, ojalá a los más pequeños de la casa que quieren empezar en el mundo de la lectura. Es el momento de que tus niños quizás empiecen a leer y una muy buena opción es que empiecen con Corina, la gallina submarina.